Bienvenidos a mi canal. Primero vamos a hacer un breve repaso de la corriente eléctrica. Todos sabemos que una computadora se alimenta de energía eléctrica para funcionar. Por ahí lo que no sabemos es con qué tipo de corriente funcionan los componentes de una PC. Antes de empezar, debemos saber que la energía que nos provee la red de nuestro hogar es corriente alterna, de 220 voltios. La corriente alterna es producida por alternadores y generada en centrales eléctricas. Toda la corriente que usamos en la toma de una vivienda o cualquier enchufe es de este tipo. El alternador hace girar sus hélices 50 veces cada segundo, produciendo una onda de corriente y tensión sinusoidal. Esta velocidad de giro tiene una frecuencia de unos 50 Hz. Asimismo, la tensión generada entre los dos polos varía con el tiempo en forma de onda sinusoidal. Sin embargo, la corriente continua es un tipo de corriente de flujo continuo de carga eléctrica. Esta es la que produce, por ejemplo, las pilas, los dínamos y las baterías. En estos componentes encontramos dos extremos que son los que generan una tensión constante que no cambia con el tiempo. Cuando se conectan al receptor, la corriente que vincula va a ser constante y no varía la dirección de la circulación. Por ello, la tensión e intensidad de la corriente siempre va a ser la misma. Una fuente de alimentación está desglosada en 4 etapas principales: transformación, rectificación, filtrado y regulado. La transformación, tenemos al transformador. Por medio de bobinas reduce la energía eléctrica de la red de 220 voltios a diferentes voltajes, 30, 15, 12, etc. Siempre en corriente alterna. Por eso la segunda etapa que vamos a utilizar es la etapa de rectificación. Rectificación. Gracias a un circuito rectificador formado por un puente de diodos, que pueden ser 4 diodos o un encapsulado, se encargan de rectificar la señal de las tomas corriente. Y la tercera etapa es el filtrado. Es necesaria una etapa de filtrado y esta suele estar conformada por capacitores electrolíticos que se encargan de esta tarea. La función del capacitor es acumular energía y entregarla en forma estable. Y la cuarta etapa sería la regulación. Los componentes integrados que mantienen el nivel de una tensión estable y en lo posible mantienen el estado de salida independientemente de la entrada. Bueno, ahora vamos a ver una fuente ATX. Gráficamente, la parte trasera, donde nos vamos a encontrar con un toma corriente hembra, que es donde conectamos la PC generalmente a la red de corriente. También en algunos modelos podemos llegar a tener un interruptor y un switch de 220 y 110. Generalmente se utiliza más en otros países, pero han llegado al país en su momento con este tipo de switch. Después lo que se va a ver muy bien es un ventilador o cooler que va a cumplir la función de refrigerar toda la placa que está adentro con sus transformadores. Bueno, vamos a hablar sobre una fuente actual. Antiguamente los modelos de fuentes, había modelos AT, del cual no vamos a hablar porque hace años que ya se dejaron de fabricar. Por el momento vamos a hablar de la fuente ATX. La característica de esta fuente, o de la primera fuente ATX que salió al mercado, tenía un conector único de 20 pines con el cual alimentaba al motherboard. Se incorporó un nuevo voltaje con respecto a las anteriores, que es el cable naranja de 3,3 voltios. Tenemos también el cable rojo que es de 5 voltios y el cable amarillo de 12 voltios. Con la llegada de los procesadores Pentium 4,
la alimentación de 20 pines pasó a ser insuficiente, con lo que se agregó un nuevo conector de 4 pines de 12 voltios, que la función era alimentar exclusivamente al procesador. Se conecta al mother, pero a su vez lo que hace es alimentar independientemente al procesador. Ese tipo de fuentes se denomina ATX versión 1.0. Con la llegada de la tecnología SATA o Serial ATA, se agregó un nuevo conector para poder conectar discos y grabadoras y todos los conectores que vienen a ser Serial ATA. El conector se llama Power SATA. A este tipo de fuentes se la denomina ATX versión 1.3. Con el conector de 20 pines pasó a no ser suficiente para alimentar a mothers, pero con placas de video PCI Express, se expandió a 4 pines más, formando un conector de 24 pines. A este tipo de fuentes se le denomina ATX 2.0. Luego, con la llegada de nuevas placas más potentes que necesitan alimentarse directamente de la fuente y no del motherboard, apareció un nuevo conector de 6 pines llamado PCI Express. A esta fuente se denomina ATX versión 2.1. Y con la llegada de las placas de video más potentes de doble núcleo y con mayor cantidad de memoria RAM, fue necesario crear un conector de 8 pines, PCI Express. A este tipo de fuentes se lo denomina ATX versión 2.2. En la versión ATX 2.3 no hizo falta incrementar más conectores, sino mejorar la eficiencia, o sea, darle más potencia para poder alimentar procesadores más potentes. Tenemos como ejemplo fuentes de 600 watts o 700 o de mayor potencia. Generalmente en la jerga informática le dicen 600 watts reales. ¿Por qué? Porque depende el fabricante. Hay veces que, entre comillas, mienten la potencia de la fuente. Sobre todo cuando son fuentes de marcas no muy reconocidas o chinas. Por eso recomiendo comprar fuentes de marca. Tipo Thermaltake es un ejemplo de una buena marca. Bueno, esto es todo referido a fuentes. Una breve explicación para conocer cada componente. No olviden suscribirse a mi canal y espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos y muchas gracias.